Lo que sucede cuando un hombre que lo tiene todo decide que quiere más. Ricardo Vargas, un titán multimillonario de la industria, entró a su audiencia de divorcio con la sonrisa de un depredador. En su brazo no estaba su esposa de 15 años, la madre de sus hijos, sino su despampanante y joven amante, Julieta. Pensaba que tenía el plan perfecto para dejar a su esposa, Amelia, sin nada, ni siquiera su dignidad. Estaba a punto de acusarla públicamente de infidelidad y exigir una prueba de paternidad para sus 2 hijos. Pero en los fríos y silenciosos pasillos de la justicia, un secreto esperaba, un secreto encerrado en un sobre el escritorio de la jueza. Ricardo venía esperando una victoria, pero estaba entrando en una trampa perfectamente tendida, y la verdad codificada en el ADN estaba a punto de detonar todo su mundo. El aire en la sala 4B del Tribunal Superior de la Ciudad de México era espeso con el olor a papel viejo y animosidad latente. Era un espacio estéril e impersonal, todo madera pulida y paredes de color beige apagado, diseñado para despojar la pasión del conflicto humano. Pero hoy fracasó estrepitosamente. La sala zumbaba con una energía palpable, un cóctel de anticipación y schadenfreude que se aferraba a los trajes a medida de los abogados y a los susurros apagados de la galería. En el centro de todo estaba sentado Ricardo Vargas. No era solo un hombre, era una institución en la industria tecnológica de América Latina. El fundador y director ejecutivo de Dinámica Ethereal, una compañía que había revolucionado el almacenamiento de datos. Ricardo era un niño mimado del mundo de la tecnología y una figura habitual en las revistas sociales. Era apuesto de esa manera aguda y depredadora que a menudo otorgan la inmensa riqueza y el poder. Su traje era un Tom Ford a medida, un susurro de gris carbón que probablemente costaba más que el coche del taquígrafo de la corte. Y en su rostro, una sonrisa. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de suprema confianza, de un juego ya ganado. A su lado, en el espacio legalmente reservado para su abogado, estaba sentada Julieta Rossi. Su presencia era el acto definitivo de guerra psicológica. Tenía 28 años, con el cabello del color de la noche líquida y unos ojos que parecían beber la luz. Su vestido era una vaina de carmesí que desafiaba el ambiente sombrío, una audaz declaración de victoria. De vez en cuando colocaba una mano perfectamente arreglada en el brazo de Ricardo, un gesto de propiedad. Era la amante, la rompehogares, y llevaba el título como una corona. Al otro lado del pasillo, se encontraba Amelia Vargas. Si Ricardo y Julieta eran un fuego furioso, Amelia era un lago congelado. Se sentaba con una postura tan recta que parecía tallada en hielo. Su cabello rubio estaba recogido en un moño simple y elegante. Llevaba un modesto vestido azul marino, del tipo que denota dignidad tranquila. No rendición. No había lágrimas. Su rostro era una máscara de neutralidad plácida. Su mirada no estaba fija en su esposo o su amante, sino en la formidable mujer sentada en el estrado frente a ellos, la jueza Elena Valencia. Para el mundo exterior, esta era una historia trágica pero familiar. El brillante multimillonario de mediana edad que descarta a su leal esposa, edición original, por un modelo más nuevo. Los medios ya habían pintado el cuadro. Amelia Vargas, la ex historiadora del arte, que había renunciado a una prometedora carrera para criar una familia y apoyar el ascenso meteórico de su esposo, ahora estaba siendo descartada.
Era un cliché, y Ricardo contaba con eso. Los clichés eran predecibles. Él controlaba lo predecible, pero Amelia sabía algo que nadie más en esa sala sabía. Sabía que la verdadera historia no era un cliché. Era una película de terror, y ella era la chica final. Su mente se remontó a un año atrás, a la última vez que se había sentido verdaderamente segura. Era la gala anual de Faro de la Innovación. Recordaba la sensación de la seda fría de su vestido, el peso del collar de diamantes que Ricardo le había regalado. La constelación lo había llamado. Él había estado incandescente esa noche, encantando a todos, con su brazo firmemente alrededor de su cintura. En su discurso, al aceptar otro premio, la había llamado su estrella del norte. Nada de esto, había dicho, barriendo con su brazo la brillante sala de baile. Sería posible sin la mujer más inteligente, más hermosa y más paciente del mundo, mi esposa Amelia. La sala había estallado en aplausos. Ella se había sonrojado, sintiendo la calidez genuina de sus palabras, o lo que ella creía que era calidez. Mirando hacia atrás ahora, se dio cuenta de que había sido una actuación. Ricardo era el director ejecutivo de su propia vida, y todos los demás eran solo un empleado interpretando un papel. La primera grieta en la fachada había aparecido 3 meses después. Era pequeña, casi insignificante. Un aroma en el cuello de su camisa cuando llegaba tarde a casa de una cena aburrida. Era un perfume que ella no reconocía, un floral almizclado pesado. Jazmín y algo más oscuro. Ella le había preguntado al respecto, y él se había reído. Debe haber sido Sandra de marketing. Sabes que prácticamente se baña en esa cosa. Pero una semana después, apareció un cargo en su estado de cuenta de la Amex conjunta. La Perla, 2,000. Él no le compraba lencería de la Perla. Sabía que ella la encontraba impráctica. Cuando ella le preguntó, su explicación casual estaba lista. Un regalo para el cumpleaños de mi hermana querida. Olvidé decírtelo. El cumpleaños de su hermana era dentro de 6 meses. La pequeña grieta se ramificó en fisuras innegables. Las noches fuera se hicieron más frecuentes. Los viajes de negocios se extendían sin previo aviso. Se volvió distante, su teléfono custodiado como un secreto de estado, su pantalla alejada de ella cada vez que entraba en una habitación. La intimidad fácil que habían compartido durante 15 años se evaporó, reemplazada por un frío cortés y formal. Todavía interpretaba el papel de hombre de familia los fines de semana, llevando a sus hijos, Leo, de 12 años, y Sofía, de 8, al parque. Pero sus ojos estaban en otro lugar. Era un fantasma en su extensa mansión de Polanco. Amelia no era tonta. Tenía una maestría en Historia del Arte de la UNAM, especializada en detectar falsificaciones. Sabía cómo buscar inconsistencias, el golpe de pincel que no pertenecía, el pigmento que era anacrónico. Y la vida de su esposo se había convertido en una falsificación mal ejecutada. El dolor era algo físico, un dolor sordo constante en su pecho. Este era el hombre con el que había construido una vida, el padre de sus hijos. Las noches eran lo peor, acostada sola en su cama king size, el espacio vacío a su lado, una herida fría y abierta. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, dejando su dolor crudo y asfixiante. Entonces, un martes lluvioso, el dolor se convirtió en una claridad helada. Había estado ayudando a Sofía con un proyecto escolar cuando una notificación de correo electrónico parpadeó en el iPad familiar, que todavía tenía la sesión de Ricardo iniciada. La línea de asunto era:
Proyecto Ruiseñor, reajuste de activos. El remitente era Marco Torre, el abogado corporativo notoriamente despiadado de Ricardo. La curiosidad luchó con su sentido de la privacidad. Hizo clic. Su sangre se heló. No era un proyecto corporativo. Era un plan detallado. Una estrategia meticulosamente elaborada para el divorcio. Describía la creación de corporaciones fantasma en las Islas Caimán, la transferencia de activos conyugales a cuentas ilocalizables y una estrategia para devaluar sus opciones de acciones en papel. Proyecto Ruiseñor era un plan para dejar a su esposa con lo mínimo que la ley permitiría, protegiendo la gran mayoría de su fortuna de $500 millones. Pero fue el último párrafo lo que la hizo jadear, su mano volando a su boca para ahogar un sollozo. Fase 4. Apalancamiento de carácter. Para asegurar un acuerdo de custodia favorable y contrarrestar cualquier reclamo de manutención conyugal basado en el estilo de vida, impugnaremos la paternidad de los niños. Esto pondrá inmediatamente a AB a la defensiva. La retratará como indigna de confianza y moralmente comprometida, y cambiará la narrativa a nuestro favor. Filtraremos esto a nuestros contactos de los medios en el momento apropiado. Iban a decir que Leo y Sofía no eran suyos, sus hijos, sus bebés. El hombre que había amado, el hombre que había metido a sus hijos en la cama y les había leído cuentos, estaba planeando repudiarlos en un tribunal de justicia como una estrategia financiera. Iba a tildarla de adúltera y a bastardizar a su propio hijo e hija para ahorrar dinero. En ese momento, algo dentro de Amelia cambió. La esposa con el corazón roto murió. Y nació una guerrera. El dolor en su pecho no desapareció, pero se cristalizó en algo duro y afilado. La rabia. Él había confundido su amabilidad con debilidad. Había confundido su devoción con estupidez. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Cerró el correo electrónico, su mente a toda velocidad. Tomó una captura de pantalla con una mano temblorosa. La envió a su propio teléfono y luego borró el correo electrónico original de la papelera de reciclaje del iPad. Él nunca sabría que lo había visto. Miró su reflejo en la pantalla oscura del dispositivo. La mujer traicionada y con la cara llena de lágrimas había desaparecido. En su lugar había una extraña con ojos fríos y decididos. Ricardo había comenzado una guerra. Simplemente no se dio cuenta de que ella ya estaba 2 pasos por delante de él, armada con su propio plan de batalla. Y ella tenía un arma que él nunca podría haber anticipado. La verdad. ¿Qué parte de la estrategia de Amelia te impresionó más? Déjanos saber en los comentarios. El día después de descubrir el proyecto Ruiseñor, Amelia Vargas hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un hombre llamado David Cho. Se conocían desde la universidad. Mientras Amelia seguía la historia del arte, David había estudiado en la Escuela de Derecho Libre de Derecho. Ahora era socio de un bufete de abogados de familia en la Ciudad de México, conocido por su agudeza intelectual y su tenacidad tranquila. No era un sabueso mediático como el abogado de Ricardo, Marco Torre. Era un estratega que ganaba sus casos en la fase de descubrimiento, no en los titulares. Se encontraron en una discreta cafetería en la colonia Roma, lejos de los ojos indiscretos de la élite de la industria tecnológica. Amelia le contó todo: las sospechas, la frialdad, el correo electrónico. Deslizó su teléfono por la mesa, mostrándole la captura de pantalla del plan de batalla. David lo leyó. Su expresión se endurecía con cada línea. Cuando llegó a la parte sobre la impugnación de la paternidad, la miró.
sus ojos oscuros llenos de una mezcla de incredulidad y furia. La arrogancia absoluta, susurró, sacudiendo la cabeza. Esto no es solo un divorcio, Amelia. Esto es tierra quemada. Está planeando aniquilarte psicológicamente y usar a tus hijos como munición. Este documento, esto es mala práctica. Esto es enjuiciamiento malicioso a punto de suceder. Lo sé, dijo Amelia, con voz firme. Él piensa que me desmoronaré. Espera lágrimas e histeria. No espera una pelea. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó David, inclinándose hacia adelante. Podemos presentar la demanda primero. Podemos usar este correo electrónico para mostrar la intención. Conseguir que un juez congele sus activos. No, dijo Amelia, interrumpiéndolo. Su voz era firme. Eso es lo que él esperaría. Él lo contrarrestaría. Diría que el correo electrónico era una invención. Nos empantanaría en mociones durante años. Su abogado es un tiburón. No podemos enfrentarlo en sus propios términos. Tenemos que dejar que caiga en su propia trampa. David la miró, con un respeto recién descubierto en sus ojos. Dime qué estás pensando. Quiere impugnar la paternidad, dijo Amelia, con un escalofrío en su tono. Quiere pararse en la corte y acusarme de ser una esposa infiel y una mentirosa. Quiere exigir una prueba de ADN. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras flotara en el aire. Así que se la vamos a dar, pero vamos a tener los resultados antes de que él siquiera haga la pregunta. Las cejas de David se arquearon. ¿Una prueba de ADN privada? Sin una orden judicial. Amelia, la cadena de custodia sería difícil de establecer. Podría afirmar que manipulamos las muestras. No la usaremos como evidencia, David, explicó ella, su plan tomando forma incluso mientras hablaba. La usaremos como conocimiento. El conocimiento es poder. Conoceremos la respuesta. Dejaremos que él haga su vil acusación en la corte abierta. Dejaremos que me humille. Dejaremos que el juez ordene la prueba oficial. Y cuando los resultados regresen, su propia moción será el instrumento de su destrucción. No solo se le demostrará que está equivocado, será expuesto como un mentiroso malicioso y un fraude frente al mundo entero. Su carácter, lo mismo que está tratando de atacar, será destruido irrevocablemente por su propia mano. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de David Cho. Amelia Vargas, eres más despiadada que él. Él me enseñó, respondió ella, con la mirada inquebrantable. Simplemente no sabe qué tan buena estudiante soy. La segunda llamada telefónica fue a una discreta firma de investigación privada. El hombre que contrató era un ex detective de la policía de la Ciudad de México, llamado Franco Pérez, un hombre brusco y sin rodeos de unos 50 años. Ella no lo necesitaba para probar el romance. La propia torpeza de Ricardo ya lo había hecho. Lo necesitaba para dos cosas: documentar la magnitud de la infidelidad para la corte y obtener la muestra de ADN crucial. Necesito una muestra del ADN de mi esposo, le dijo a Franco en su abarrotada y anónima oficina. Un cabello, una taza de café usada, cualquier cosa, pero tiene que ser obtenida limpiamente y él nunca puede saberlo. Franco asintió imperturbable. La oficina es lo más fácil. La gente deja ADN por todas partes. Lo conseguiremos. Mientras Franco se ponía a trabajar, Amelia comenzó su propia campaña silenciosa. Interpretó el papel de la esposa ajena y ligeramente triste a la perfección. Continuó administrando la casa, asistiendo a las funciones escolares de Leo y Sofía y organizando las ocasionales cenas. Sonreía cortésmente a Ricardo durante los raros momentos en que estaban juntos, una máscara serena que ocultaba el fuego furioso debajo. Él confundió su calma con resignación, su quietud con derrota. Su arrogancia era su mayor aliada.
Franco entregó la mercancía 2 semanas después. Su equipo había seguido a Ricardo y Julieta a un lujoso hotel en Puebla para una conferencia de fin de semana. Le proporcionó a Amelia una carpeta que contenía docenas de fotos de alta resolución. Ricardo y Julieta besándose junto a la piscina, tomados de la mano en la cena, entrando juntos en su habitación de hotel. Era una prueba clínica e irrefutable. Pero lo más importante que le entregó fue una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había una sola taza de café desechable de Starbucks. La tiró en un basurero público de camino a la oficina esta mañana, dijo Franco. Es toda tuya. El siguiente paso fue el más doloroso. Tenía que obtener muestras de sus propios hijos. Esperó hasta que se durmieron. Se metió primero en la habitación de Leo, la luz de la luna que entraba por su ventana, iluminando el rostro del niño que tenía los ojos de su padre. Le dolía el corazón. Esto se sentía como una traición, pero sabía que era un escudo necesario para protegerlo de una mucho mayor. Con un pequeño par de tijeras estériles, cortó un pequeño e imperceptible mechón de su cabello de la nuca. Hizo lo mismo con Sofía, el cabello rubio y suave de su hija, como la seda entre sus dedos. Lo selló en bolsas separadas. Usó un hisopo de mejilla estéril en sí misma. Luego empaquetó las 3 muestras: la taza de café, los 2 mechones de cabello y su propio hisopo, y los envió a través de un servicio de mensajería médica a un laboratorio de ADN de gran reputación en otro estado. Uno que se especializaba en pruebas discretas y legalmente defendibles. El formulario de pedido se presentó bajo el nombre de David Cho, no el de ella. Mientras esperaba los resultados, Ricardo hizo su movimiento. La sentó en su cavernosa sala de estar, la que tenía ventanas del piso al techo con vista al valle. Él no la miró, enfocándose en un punto en la pared lejana. Amelia, esto no está funcionando, comenzó, su voz desprovista de emoción. Nos hemos distanciado. Creo que es hora de que sigamos caminos separados. Ya hablé con mi abogado y él se pondrá en contacto con el tuyo. Amelia había ensayado este momento 1000 veces en su mente. No lloró, no gritó, simplemente asintió. Ya veo. Su falta de reacción pareció molestarlo. Esperaba una escena. Seré generoso, por supuesto, dijo, la mentira sabiendo a ceniza en su propia boca. Quiero lo mejor para los niños. Por supuesto, dijo ella, su voz una imitación perfecta de aceptación cansada. Finalmente la miró. Un destello de algo. ¿Era lástima o desprecio? En sus ojos. Me mudaré mañana. Tomé un penthouse en la ciudad. Mi asistente se encargará de empacar mis cosas. Bien, dijo ella. Se puso de pie, claramente desconcertado por su compostura. Esto no iba de acuerdo con su guión. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Al día siguiente, se había ido. 2 días después, David Cho recibió la solicitud oficial de divorcio de Marco Torre. Y era exactamente como el correo electrónico había prometido. Ricardo estaba pidiendo la custodia exclusiva, citando la inestabilidad de Amelia. Y allí, en la página 4, estaba la cláusula bomba. Y además, el peticionario tiene serias razones para creer que no es el padre biológico de los 2 hijos nacidos durante el matrimonio, y mocionará a la corte para que obligue a una prueba de paternidad para resolver este asunto. La noticia, cuando inevitablemente se filtró a la prensa, fue un huracán de categoría 5. Los titulares eran brutales. Divorcio del magnate tecnológico. Sorpresa. La traición secreta de la esposa y la bomba de paternidad. ¿Quién es el padre?
Amelia se convirtió en una paria de la noche a la mañana. Las madres en la escuela privada de sus hijos le daban la espalda cuando se acercaba. Fue fotografiada por los paparazzi con un aspecto demacrado de camino a la tienda de comestibles. En línea, los trolls eran despiadados, llamándola cazafortunas, mentirosa, adúltera, que había atrapado a un gran hombre. Ricardo y Julieta, mientras tanto, fueron fotografiados con un aspecto sombrío y unido. Un retrato de dos personas que enfrentan valientemente una traición devastadora. A través de todo, Amelia se mantuvo en silencio. Desactivó sus redes sociales. Le dio instrucciones a la escuela de Leo y Sofía para que no permitieran la entrada de medios de comunicación en las instalaciones. Se convirtió en una reclusa en su propia casa, su único contacto con el mundo exterior siendo David Cho. «La presión es inmensa, Amelia», le dijo por teléfono. «Están pintando una narrativa y ahora mismo los estamos dejando». «Déjalos», respondió Amelia, con voz tranquila. «Déjalos construir el pedestal tan alto como quieran. Hará que la caída sea mucho más espectacular». El día antes de la primera audiencia judicial, un correo electrónico seguro y cifrado llegó del laboratorio de ADN. David Cho lo abrió en su oficina con Amelia en una videollamada. Era un simple documento PDF, una serie de gráficos y números, pero en la parte inferior había un resumen, probabilidad de coincidencia. Ricardo Vargas y Leo Vargas. Ponemos probabilidad de coincidencia. Ricardo Vargas y Sofía Vargas. Noten por Amelia cerró los ojos. Una sola lágrima caliente finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de reivindicación. «Lo tenemos», dijo David, con la voz llena de una sombría satisfacción. «La bala de plata». «Bien», dijo Amelia, abriendo los ojos. Estaban claros y fríos como un cielo de invierno. «Ahora solo lo dejamos cargar el arma y apuntarla a su propia cabeza. Si la revelación de Amelia te dejó boquiabierto, asegúrate de darle me gusta a este video para que podamos compartir más historias de triunfo». Las semanas previas a la audiencia preliminar fueron una clase magistral de guerra psicológica orquestada por Ricardo y su abogado, Marco Torre. Torre, un hombre con una sonrisa reptiliana y una reputación de quemar la tierra de sus adversarios legales, lanzó un asalto mediático a gran escala. Fuentes cuidadosamente seleccionadas y cercanas a la pareja comenzaron a filtrar historias a las columnas de chismes y blogs de tecnología. Una historia sugería que Amelia había estado teniendo una aventura de mucho tiempo con un bohemio marchante de arte de su pasado. Otra insinuaba su comportamiento errático y su gasto extravagante e irresponsable. Estaban construyendo un caso en el Tribunal de la Opinión Pública, elaborando meticulosamente una imagen de Amelia como una mujer inestable e indigna de confianza, perfectamente capaz de engañar a su esposo durante 15 años. La narrativa era simple y efectiva. Ricardo Vargas, el brillante visionario, había sido la víctima de la traición definitiva. Amelia capeó la tormenta desde dentro de las paredes de la mansión de Polanco. Se sentía como una prisionera, los susurros y los titulares formando barrotes invisibles a su alrededor. La parte más difícil fue proteger a los niños. Leo, a sus 12 años, era lo suficientemente mayor como para sentir la tensión. Vio a los paparazzi acechando al final de su largo camino de entrada y le hizo preguntas que Amelia no podía responder. «Mamá, ¿por qué esas personas siempre están tomando fotos? ¿Por qué papá vive en otro lugar?», preguntó una noche, con voz pequeña. Amelia lo abrazó. Su corazón se contrajo.
Papi y yo estamos teniendo algunos desacuerdos de adultos, cariño. Pero ambos te amamos a ti y a Sofía más que a nada en el mundo. Eso nunca, nunca cambiará. Era una media verdad, pero era la única que podía dar. Mientras tanto, David Cho estaba jugando un juego muy diferente. Mientras Marco Torre estaba ocupado hablando con los reporteros, David estaba enterrado en papeleo, presentando moción tras moción para la divulgación financiera. Solicitó cada estado de cuenta bancario, cada correo electrónico, cada contrato relacionado con la laberíntica estructura corporativa de Ricardo. La oficina de Torre respondió con un diluvio de papel, miles de páginas de documentos irrelevantes, una táctica clásica de esconder la aguja en un pajar. Pero David había contratado a un equipo de contadores forenses, diciéndoles que buscaran las corporaciones fantasma específicas mencionadas en el correo electrónico del Proyecto Ruiseñor, Inversiones Ruiseñor S.A., Activos Garza Azul Inc. y una docena de otras. Él cree que es más inteligente que todos, le dijo David a Amelia durante una de sus llamadas nocturnas. Hombres como Ricardo creen que las reglas son para otras personas. Se vuelven descuidados. Ha movido millones, pero ha dejado un rastro. Solo tenemos que encontrarlo. La audiencia previa al juicio era una formalidad, pero crucial. Era donde el equipo de Ricardo presentaría formalmente su moción para obligar a la prueba de paternidad. Se reunieron en el despacho de la jueza Valencia, una habitación que se sentía más como una biblioteca, con estanterías llenas de libros de leyes encuadernados en cuero. Ricardo estaba allí, exudiendo una sombría confianza. Marco Torre hizo todo el discurso, su voz suave y razonable, mientras exponía su desafortunada pero necesaria solicitud. «Señora jueza», comenzó Torre, «mi cliente no tomó esta decisión a la ligera. Con gran pesar, debe enfrentar la posibilidad de un profundo engaño. Por el bien de su propia tranquilidad y para el futuro bienestar y claridad de los niños, creemos que una prueba de paternidad es la única manera de avanzar con una base de verdad». La jueza Valencia, una mujer de 60 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes, que no se perdían nada, escuchó sin expresión. Miró a David y Amelia. «Señor Cho, su respuesta». David se puso de pie. «Señora jueza, mi cliente considera que esta acusación es infundada, insultante y profundamente maliciosa. Es un intento transparente de dañar su reputación y obtener ventaja en estos procedimientos. Es un asesinato de carácter, simple y llanamente». Amelia se sentó inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo, su mirada fija en la jueza. Interpretó su papel a la perfección, irradiando la tranquila devastación de una mujer falsamente acusada. Torre sonrió con suficiencia. Si la acusación es infundada, entonces su cliente no debería tener ninguna objeción a una simple prueba para limpiar su nombre. Su resistencia solo alimenta las preocupaciones de mi cliente. Era el momento del punto de inflexión. David la había entrenado para esto. Hizo una pausa, como si considerara sus opciones. «Mi cliente no se resiste a la verdad, señor Torre. Le da asco la mentira». Sin embargo, se volvió hacia la jueza. Para poner fin a esta especulación vil y pública, y para proteger a sus hijos de una mayor incertidumbre, ella consentirá. Que la corte ordene la prueba. Tengamos la verdad de una vez por todas. Los ojos de Ricardo brillaron con triunfo. Había ganado. La había forzado a actuar. Ella había aceptado precisamente lo que en su mente la expondría y la arruinaría. Le dio a Amelia una mirada de fría lástima. La jueza Valencia asintió secamente. «Muy bien.
La corte ordena una prueba de ADN certificada médicamente para el señor Vargas y los dos menores, Leo y Sofía Vargas. Las muestras serán recolectadas por un laboratorio designado por la corte. Los resultados se entregarán directamente a este tribunal, sellados para ser abiertos en la próxima audiencia. ¿Se entiende? Sí, señora jueza, dijeron ambos abogados al unísono. La trampa ya estaba oficialmente tendida, cebada y sancionada por el propio sistema legal. En los días siguientes, se llevó a cabo la recolección de muestras ordenada por la corte. Una enfermera del laboratorio designado fue a la casa de Amelia para tomar hisopos de las mejillas de los niños. Otra se reunió con Ricardo en su oficina del centro. Todo fue muy clínico y estéril. Para Ricardo, era el último clavo en el ataúd de Amelia. Estaba tan seguro de su victoria, tan envuelto en su narrativa de la traición de ella, que ni siquiera consideró la posibilidad de que estuviera equivocado. Su ego no lo permitiría. Detrás de escena, el equipo de contadores forenses de David finalmente encontró oro. Encontraron el hilo. Siguiendo las migajas de pan de una sola transferencia bancaria, desenredaron una red de cuentas que se extendía desde las Islas Caimán hasta Suiza. Encontraron inversiones Ruiseñor, tal como lo había descrito el correo electrónico. Documentaron más de $70 millones en activos conyugales, efectivo, acciones, escrituras de propiedad, que habían sido sistemática e ilegalmente desviados a estas cuentas en los 6 meses anteriores a la solicitud de divorcio de Ricardo. Era un caso claro de fraude criminal, pero David encontró algo más. Algo aún más incriminatorio. Mientras investigaba las transferencias, notó un pago recurrente, una transferencia mensual de una de las cuentas offshore a un fideicomiso privado. La beneficiaria del fideicomiso, Julieta Rossi. Esto no era solo una aventura, era un acuerdo financiero. Ricardo no solo le estaba siendo infiel a su esposa, le estaba pagando a su amante con los mismos fondos conyugales que le estaba ocultando a Amelia. Esto lo cambia todo, dijo David, mostrándole a Amelia los rastros bancarios. Ella no es solo la otra mujer, es una co-conspiradora pagada. Ella sabía de los activos ocultos, se estaba beneficiando de ellos. Es tan culpable como él. Amelia miró las impresiones, su expresión indescifrable. Pensó en la mirada de suficiencia de Julieta, su vestido carmesí, su mano en el brazo de Ricardo en la sala del tribunal. No era amor, era una transacción comercial. Una cosa más, Amelia, dijo David, con la voz baja. Deslizó otro documento sobre su escritorio. Era una verificación de antecedentes de Julieta Rossi. Sus redes sociales están impecables, muy cuidadosamente curadas, pero no se puede borrar todo. Mi investigador cavó profundo. Mira esto. Señaló un sitio web de bodas en caché de 2 años antes. Era para Julieta Rossi y un hombre llamado Dr. Marco Vicente, un cardiólogo respetable. El sitio web estaba lleno de fotos sonrientes, testimonios sobre su amor, un registro. Pero la boda nunca se había celebrado. Se había cancelado solo unas semanas antes de la fecha. ¿Él la canceló?, preguntó Amelia. No, dijo David. Ella. Según la fuente de mi investigador, una dama de honor despechada, ella rompió de repente. Dijo que había conocido a alguien que podía darle la vida que se merecía. Esto fue hace unos 18 meses, justo cuando el informe del PI de Franco sugiere que comenzó la aventura con Ricardo. Julieta completó las conexiones. Exactamente, confirmó David. Ella dejó a un cardiólogo por un multimillonario, pero se pone aún mejor. Mi investigador encontró a Marco Vicente,
Todavía está desconsolado y enojado. Dijo que Julieta se obsesionó con Ricardo Vargas después de que su firma fuera contratada para hacer un trabajo de marketing para Dinámica Etereal. Dijo que hablaba de él constantemente y dijo que justo antes de que ella rompiera el compromiso, le dijo algo. Algo que pensó que era un plan brillante. David se inclinó, su voz apenas un susurro. Le dijo a su prometido que su nuevo hombre estaba en un matrimonio sin salida y que tenían un plan para sacarlo. Un plan que implicaba que él descubriera que su esposa lo había engañado para que pudiera proteger sus activos y obtener la custodia de los niños. Marco pensó que ella estaba loca, delirante. Nunca imaginó que fuera real. Amelia miró a David, su mente dando vueltas. Esto no era solo una conspiración entre Ricardo y su abogado. Julieta estaba involucrada desde el principio. No era solo una pasajera. Estaba al mando. ¿Puedes hacer que testifique o firme una declaración jurada?, preguntó Amelia, su voz temblando con la magnitud de esta revelación. David sonrió. El doctor Vicente es un hombre de principios y un hombre de desprecio. Ya ha firmado una declaración jurada. Los tenemos a ambos. Ahora tenían un ataque de 3 frentes: la trampa de la paternidad, el fraude financiero y la conspiración, confirmada por el ex prometido de la amante. El escenario ya no estaba simplemente preparado. Estaba cableado con explosivos, y Ricardo y Julieta estaban a punto de caminar directamente al centro de él, sonriendo. ¿Qué harías si descubrieras una traición así? Comparte tu opinión en los comentarios. La mañana de la audiencia llegó envuelta en una densa niebla costera que parecía amortiguar toda la ciudad. Amelia eligió su armadura con cuidado, el mismo simple vestido azul marino. Era su uniforme de tranquila resolución. Mientras conducía al juzgado con David, sintió una extraña sensación de calma. El miedo y la ansiedad que la habían atormentado durante meses se habían quemado, dejando solo una claridad fría y dura. Entraron en la sala 4B, en una escena de caos apenas controlado. La galería estaba abarrotada. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Marco Torre estaba haciendo corte con algunos periodistas, hablando en tonos bajos y confidenciales. Y luego llegó Ricardo. Entró como si fuera un set de película donde él era la estrella. La sonrisa estaba de vuelta, más amplia y más segura que nunca. En su brazo de nuevo estaba Julieta Rossi, con un vestido color crema que abrazaba sus curvas. Eran una visión de poder y victoria. Tomaron sus asientos, Ricardo asintiendo secamente a su abogado, ignorando por completo a Amelia. Ni siquiera la miró en su dirección. Para él, ella ya era un fantasma, una nota a pie de página en su triunfante nueva vida. ¡Todos de pie!, gritó el alguacil, mientras la jueza Elena Valencia entraba en la habitación, sus togas negras flotando detrás de ella. Se sentó, su rostro una máscara impasible, y examinó la sala por encima de sus lentes. El ruido ambiental murió al instante. Estamos aquí hoy para continuar con los procedimientos de divorcio de Vargas contra Vargas, comenzó la jueza Valencia, su voz nítida y autoritaria. El principal punto del día es desprecintar y anunciar los resultados de la prueba de paternidad ordenada por la Corte. Señor Torre, dado que esta fue su moción, asumo que está ansioso por proceder. Lo estamos, su señoría, dijo Marco Torre, poniéndose de pie. Lanzó una mirada de simpatía teatral hacia su cliente. El señor Vargas está preparado para enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. Amelia podía sentir la energía presumida de Ricardo irradiando desde el otro lado del pasillo. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla,
como un velocista en los tacos de salida, esperando el disparo que señalaría su victoria. Julieta colocó una mano tranquilizadora en su espalda. La jueza Valencia cogió un gran sobre de Manila sellado de su escritorio. El sello del laboratorio designado por la corte era visible en cera carmesí. Con un pequeño y afilado abrecartas, lo deslizó para abrirlo. El sonido fue anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. Deslizó una sola hoja de papel y la desdobló. La leyó para sí misma primero, sus ojos escaneando la página. Por un segundo fugaz, su fachada inexpresiva pareció resquebrajarse. Un destello de algo, asco, sorpresa, cruzó sus facciones antes de ser reprimido. Levantó la vista. Su mirada se movió del papel directamente a Ricardo Vargas. «Señor Vargas», dijo, su voz como hielo al romperse. «La corte ha recibido el análisis de ADN oficial y notariado». Toda la sala contuvo el aliento. La sonrisa de Ricardo estaba congelada en su rostro. «Según los resultados», continuó la jueza Valencia, su voz resonando con claridad, «la probabilidad de que usted, Ricardo Miguel Vargas, sea el padre biológico del niño, Leo José Vargas, es del 99,9%. Jadeo colectivo recorrió la galería. La sonrisa de Ricardo no solo vaciló, se hizo añicos. El color se drenó de su rostro, dejando atrás una máscara pastosa y con la mandíbula caída de incredulidad. Miró a la jueza como si acabara de empezar a hablar en un idioma extranjero. La jueza Valencia no había terminado. Además, la probabilidad de que usted, Ricardo Miguel Vargas, sea el padre biológico de la niña, Sofía Ana Vargas, es del 99,9%. Dejó el papel plano sobre su escritorio. Que conste que la paternidad de los niños está, por su propia moción, señor Vargas, establecida más allá de toda duda científica. Usted es su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo giró la cabeza para mirar a Marco Torre, sus ojos muy abiertos por el pánico y la furia. Torre parecía igual de aturdido, con la boca ligeramente abierta. La mano de Julieta, que había estado en la espalda de Ricardo, fue retirada como si hubiera tocado una estufa caliente. Su rostro era un lienzo de puro shock. Este fue el primer golpe. Pero Amelia y David sabían que era solo el preludio. Antes de que Torre pudiera recuperarse y balbucear una respuesta, David Cho se puso de pie. «Su señoría», dijo, su voz tranquila pero resonando en cada rincón de la sala. La jueza Valencia le dirigió su mirada penetrante. «Señor Cho, dado que la afirmación central del señor Vargas, una afirmación que él y su abogado han procesado pública y viciosamente, ahora se ha demostrado que es una falsedad categórica y maliciosa, tenemos varios asuntos que queremos llevar a la atención de la Corte». Torre finalmente encontró su voz. «Objeción. Esto no está en el orden del día». «Rechazada», espetó la jueza Valencia, sus ojos entrecerrándose hacia Torre. «Usted abrió esta puerta, abogado. Puso el carácter y la moralidad de la señora Vargas en juicio público basándose en una mentira. Me inclino a escuchar lo que el señor Cho tiene que decir». «Proceda». David asintió. «Gracias, su señoría. Durante los últimos meses, mi cliente ha sido objeto de una despiadada campaña de desprestigio, todo basado en la mentira que acaba de ser expuesta. Pero el engaño del señor Vargas es mucho más profundo que el asesinato de carácter. También ha participado en una campaña sistemática e ilegal para defraudar a mi cliente de su parte legítima de la herencia conyugal». Caminó hacia la secretaria y le entregó una gruesa carpeta. «Su señoría, este es un informe de contabilidad forense completo. Detalla la creación de numerosas corporaciones fantasma en el extranjero, con nombres como
Inversiones Ruiseñor, y documenta la transferencia ilegal de más de $150 millones en activos conyugales a estas cuentas ilocalizables en los 6 meses anteriores a que el señor Vargas solicitara el divorcio. Una ola de conmoción recorrió la sala del tribunal, 10 veces más poderosa que la primera. Los reporteros escribían tan rápido que sus plumas parecían echar humo. Ricardo parecía haber sido golpeado físicamente. Ya no era un depredador. Era una presa atrapada en el resplandor de un foco y estaba empezando a buscar una ruta de escape. «Esto es un ultraje», bramó Torre, pero su protesta carecía de convicción. Parecía aterrorizado. «De hecho, es un ultraje, señor Torre», dijo la jueza Valencia con frialdad, hojeando las primeras páginas de la carpeta que David le había dado. Parece ser un caso prima facie de fraude y perjurio, dadas las divulgaciones financieras que el señor Vargas ya ha presentado a esta corte. Volvió a mirar a Ricardo, sus ojos llenos de desprecio sin disimulo. «Señor Vargas, está en una cantidad catastrófica de problemas legales». Pero David Cho no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio. «Y finalmente, su señoría», dijo, su voz bajando ligeramente, atrayendo a todos. «Toda esta dolorosa farsa, las falsas acusaciones, la humillación pública de mi cliente, el intento de repudiar a sus propios hijos, no fue un acto espontáneo de un hombre equivocado. Fue una conspiración premeditada». Giró su cuerpo ligeramente para incluir no solo a Ricardo, sino también a Julieta en su línea de visión. Una conspiración no solo entre el señor Vargas y su equipo legal, sino una que involucró activamente a su amante, la señora Julieta Rossi. Julieta, que se había estado encogiendo en su asiento, ahora levantó la vista, sus ojos muy abiertos por el terror. «Objeción, su señoría. Está atacando sin fundamento a una civil en esta sala del tribunal», gritó Torre. «¿Es infundado, señor Cho?», preguntó la jueza Valencia, con la voz peligrosamente tranquila. «No, su señoría», respondió David. Sacó otro documento. Esta es una declaración jurada y notariada del doctor Marco Vicente. Ante la mención del nombre, todo el color se drenó del rostro de Julieta. Miró a Ricardo, con una mirada desesperada y suplicante en sus ojos. Pero Ricardo no la miraba a ella. Estaba mirando a David Cho con un odio puro y sin adulterar. «El doctor Vicente», continuó David, «fue el prometido de la señora Rossi hasta que ella rompió abruptamente su compromiso hace 18 meses para comenzar su romance con el señor Vargas Casado». En su declaración jurada, el doctor Vicente testifica bajo pena de perjurio que la señora Rossi le describió todo el plan. Un plan donde ella y el señor Vargas fabricarían una narrativa de infidelidad de la esposa, lo que le permitiría al señor Vargas solicitar el divorcio, ocultar sus activos e impugnar la paternidad para obtener la custodia total y dejar a su esposa sin nada. Ella se lo describió a su prometido como su plan perfecto. David dejó que las palabras flotaran en el aire. El segundo y más poderoso estallido. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó su mazo, pero fue inútil contra la marea de conmoción e indignación. Julieta Rossi se rompió. Su fachada cuidadosamente construida de calma sofisticada se desmoronó en polvo. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y apuntó con un dedo tembloroso a Ricardo. Tú me dijiste que funcionaría», gritó, su voz estridente por el pánico. «Me dijiste que ella se rompería. Me dijiste que tus abogados tenían todo manejado. Me lo prometiste todo». Ricardo la miró, su rostro una máscara de desprecio total. «Cállate, tonta», siseó. Pero era demasiado tarde.
Su arrebato público fue una confesión. Acababa de admitir toda la conspiración en la corte abierta. La jueza Valencia golpeó su mazo. 3 golpes fuertes y ensordecedores. ¡Silencio!, rugió, su voz resonando con autoridad. La sala finalmente se quedó en silencio. Señaló con un dedo a Julieta. Señora Rossi, se sentará y no dirá otra palabra, o la haré retirar y la detendré por desacato. Luego, fijó su mirada glacial en Ricardo Vargas. Señor Vargas, sus acciones en esta sala y antes de ella son las más reprensibles que he visto en mis 15 años en este estrado. Ha cometido perjurio, ha cometido fraude, ha intentado maliciosamente defraudar a su esposa y traumatizar a sus propios hijos para obtener ganancias financieras. Ha abusado del sistema de justicia y se ha burlado de este tribunal. Se inclinó hacia adelante. Este proceso de divorcio es ahora el menor de sus problemas. Estoy remitiendo todo este caso: el fraude financiero, el perjurio, la conspiración, a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal inmediata. Miró al oficial de la corte. Las carpetas de evidencia del señor Cho deben ser selladas y entregadas al fiscal de distrito al final del día. Miró a Marco Torre. Y usted, abogado, está peligrosamente cerca de estar implicado en esta conspiración. Le aconsejo que contrate a su propio abogado. Finalmente, su mirada se suavizó por un momento mientras miraba a Amelia. Era una mirada de profundo respeto. Amelia le devolvió la mirada y le dio un solo, casi imperceptible, asentimiento. No había dicho una palabra. No había necesitado hacerlo. Ricardo Vargas, el titán multimillonario, el amo del universo, se sentó desplomado en su silla, completamente destrozado. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la mirada vacante y aterrorizada de un hombre cuyo mundo acababa de ser total y completamente borrado. Por una verdad que había sido demasiado arrogante para siquiera considerar. El desenlace de la detonación en la sala del tribunal fue rápido y brutal. La historia no fue solo una noticia, fue un fenómeno global. El complot de divorcio del multimillonario implosiona. Fraude, perjurio y un escándalo de paternidad falsa, gritaban los titulares. La narrativa que Ricardo y Torre habían construido tan cuidadosamente se hizo añicos, y la metralla destrozó sus reputaciones. Ricardo Vargas fue arrestado 2 días después. La imagen del titán de la industria con esposas, su rostro pálido y demacrado, siendo llevado a un coche de policía, se convirtió en la foto definitoria de su caída. La junta directiva de Dinámica Etereal convocó una reunión de emergencia y lo despidió sumariamente como director ejecutivo, emitiendo una declaración pública denunciando su deplorable conducta personal. Las acciones de la compañía cayeron más del 40%, aniquilando miles de millones en valor. El dios rey de América Latina había sido destronado. Marco Torre, enfrentando la inhabilitación y una posible acusación como coconspirador, inmediatamente hizo un trato con la oficina del fiscal de distrito, aceptando testificar contra su ex cliente a cambio de inmunidad. Julieta Rossi desapareció. Despedida de su trabajo y enfrentando sus propios problemas legales, se convirtió en un fantasma. Sus redes sociales fueron eliminadas. Su apartamento fue vaciado. Los vestidos carmesí y crema fueron reemplazados por el duro resplandor de la infamia pública. La vida que había conspirado para robar se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Para Amelia, la victoria fue silenciosa, pero total.
Con los activos de Ricardo descongelados y su fraude al descubierto, el acuerdo de divorcio fue rápido y asombroso. Se le otorgó el 60% de la herencia conyugal, una suma que ascendió a cientos de millones de dólares. Recibió la custodia legal y física total de Leo y Sofía, con los derechos de visita de Ricardo supervisados y supeditados a una extensa evaluación psicológica. También ganó la propiedad de la mansión de Polanco, pero Amelia no quería la mansión. Era una jaula dorada llena de los fantasmas de las mentiras. Lo primero que hizo fue ponerla en el mercado. 6 meses después, el polvo había comenzado a asentarse. El mundo había pasado a su próximo escándalo, y el nombre de Ricardo Vargas era ahora una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Estaba en libertad bajo fianza, esperando un juicio criminal que era casi seguro que perdería. Amelia y sus hijos vivían en una hermosa casa llena de luz en Querétaro, lejos del ajetreo de la Ciudad de México. Era más pequeña que la mansión de Polanco, pero se sentía infinitamente más grande. Era un hogar, no una sala de exposición. Tenía un jardín extenso donde Sofía plantaba girasoles y una sala de música donde Leo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Los paparazzi se habían ido, los susurros se habían desvanecido. Sus vidas eran, afortunadamente, maravillosamente normales. Amelia había redescubierto a la mujer que era antes de convertirse en la señora Ricardo Vargas. Había comenzado una pequeña firma de consultoría de arte privada, asesorando a coleccionistas y autenticando piezas, las mismas habilidades que había usado para deconstruir la red de mentiras de su esposo. Encontró alegría en el trabajo y en usar su mente y su pasión de nuevo. Una tarde de otoño, estaba sentada en su porche trasero, con una taza de té calentando sus manos, viendo a sus hijos jugar en el césped. Se estaban riendo, un sonido que era puro y sin cargas. Leo levantó la vista y la miró, dándole una sonrisa amplia y fácil. Era una sonrisa genuina, llena de amor y seguridad. Era todo lo que la sonrisa de Ricardo nunca había sido. David Cho vino de visita, trayendo papeleo para firmar. Se sentaron juntos en el porche, un silencio cómodo entre ellos. «¿Sabes?», dijo David, mirando hacia el patio. «He manejado cientos de casos de divorcio. La mayoría de ellos terminan con amargura y tierra quemada. Nunca he visto uno terminar con esto». «¿Con qué?», preguntó Amelia. «Con paz», dijo. «Él se propuso destruirte, Amelia. En cambio te encontraste a ti misma». Amelia consideró sus palabras. Tenía razón. En el fuego de la traición de Ricardo, ella había sido forjada en alguien más fuerte, más resistente y más ferozmente protectora de su propia felicidad de lo que nunca había sabido que podía ser. Había perdido a un esposo y una vida que creía querer, pero se había ganado a sí misma y un futuro que era enteramente suyo. Una brisa susurró a través de los árboles, trayendo el olor a sal del río y el sonido de las risas de sus hijos. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa y totalmente libre. La guerra había terminado y ella había ganado, no luchando con sus armas de crueldad y engaño, sino con su propia inteligencia, paciencia y el innegable poder de la verdad. La historia de Amelia es un poderoso recordatorio de que la verdad es el arma que nunca falla. Muestra que la integridad y la fuerza no se tratan de cuán fuerte puedes gritar, sino de cuán pacientemente puedes planificar y cuán valientemente puedes mantenerte firme en tu propia convicción. Incluso cuando el mundo está en tu contra, Ricardo Vargas entró en ese tribunal, creyendo que su dinero y su poder
lo hacían invencible. Olvidó que las fuerzas más poderosas en la tierra, el amor de una madre y la simple y elegante verdad, no pueden ser compradas, intimidadas o vencidas. Si esta historia de justicia y reivindicación te conmovió, por favor, dale me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza viene en muchas formas y la verdad siempre saldrá a la luz. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más increíbles historias reales de engaño, supervivencia y triunfo definitivo.